¿Eh? Es real, es real. Tenemos esos enemigos por todos lados. Entonces necesitamos mucha oración. Y también estuve, para la alegría de Manny, en San Juan, Puerto Rico. Este también es un informe que vio nuestra madre fundadora. Por eso lo quería compartir con ustedes. Por eso estamos contentos. ¿Cuál fue lo impactante de todo? Mire, esto vio la madre, Manny. Por favor, un pañuelo para secar las lágrimas de la emoción. Mire, me pidieron que mostrara 2 fotos también de Puerto Rico y de la gente. Entre los participantes, hubo 13 participantes al seminario. Este es el doctor Jaime Giordano, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico. Era un cabezón así con 2 piernas. Miren qué atento. Escuchando el principio divino. Aquí uno de nuestros hermanos que está ahí trajo como invitado a un pastor, el reverendo Rivera, y vino su hermana. Su hermana tuvo una experiencia tan profunda que al día siguiente quiso escuchar el resto de las conferencias, compró el libro El Principio Divino, que Manny te lo va a regalar, Manny, no te preocupes, y empezó a dar testimonio. Participaron ahí los jóvenes. Aquí está Catherine y Victoria. Y ahí está todo el grupo. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces yo no necesito esto, o sí necesito esto. No, voy mirando acá. Entonces cultivemos nuestros corazones. Y como compartí con ustedes, lo primero, un aplauso para la provincia de Puerto Rico también, por favor. Es más cómodo tener un vasito con agua. Perdón, ¿me permite tomar un poquito de agua? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si bien la característica que a nosotros más nos impacta de Jesús es su amor, lo hemos dicho antes, Jesús en realidad habla diciendo que para ser verdaderamente libres, ¿qué es lo que hay que conocer? La verdad, la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos muestra el camino para realmente amar como Dios desea que amemos. Entonces, uno de los primeros pasos para poder cultivar nuestro corazón o nuestro espíritu es comenzar ¿con qué? Con la palabra. Por eso el padre fundador que nos dice, todas las mañanas, ¿qué deberíamos hacer? Fundoke. Fundoke es una palabra coreana que significa reunirse a estudiar y compartir la palabra. Antes que nada, antes de desayunar un café con leche y medias lunas, antes de ese desayuno físico, primero viene el desayuno de nuestro espíritu. Muchas gracias. Antes que nada, comienza nuestro día en oración y en lectura. Por eso leemos, esto ya sobre el final, es el último libro, el último capítulo de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Jesús le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo hombre y a toda mujer. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Dar qué cosa? La palabra. Ella se está yendo. Son las últimas palabras. Está dejando este mundo físico y él dice, uno de los puntos principales comienza con dar la palabra. Entonces nuestro caso es compartir el principio divino. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense qué importante que es la palabra de Dios. Si nosotros no compartimos el principio de Dios, el principio divino, las personas de alguna u otra manera están condenadas. Así de serio es. Entonces, uno de los puntos es compartir la palabra, ir y dar a conocer a todo el mundo. En nuestro caso, no tiene que ser todo el mundo. En nuestro caso, ¿qué tiene que ser? ¿Dónde? En algunos es en Jackson Heights, en otros es en Elmhurst, en otros es en Manhattan,
en otros es en Elizabeth, en otros es en Manhattan. ¿En dónde? En Upper Manhattan. Por el otro lado, Santiago dice, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si por un lado, la verdad de Dios, por otro lado, el amor de Dios, pero a su vez, si solamente tenemos fe y no tenemos obra, es decir, si no tenemos ¿qué? Si no hacemos ¿qué? Acciones. Si no estamos sirviendo, si no estamos amando, si no estamos educando, no hay crecimiento, no hay posibilidad de cultivar nuestros corazones. ¿Se ven? Importante. Dios nos está enseñando algo hoy, recordándonos para algunos veteranos. Si realmente quiero cultivar mi corazón, tiene que ver con la palabra de Dios, el amor de Dios. Pero a su vez, ¿qué más? ¿Realizar qué? Obras buenas. Obras buenas, buenas acciones. Mateo 5:43. Yo muevo acá, pero no se mueve acá. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Y dónde está el otro? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién está hablando? Jesús. Y si está hablando Jesús, ¿es importante o no? Sí. Matilde, recién mostré toda la foto de Puerto Rico. Lo vamos a mostrar de nuevo más tarde. ¿Está hablando Jesús? ¿Entonces es importante o no? Importantísimo. ¿Y Jesús por qué nos habla? ¿Qué creen ustedes? Imagínense 2000 años atrás. Estamos ahí en Galilea. Y acá está Jesús hablándoles. ¿Por qué Jesús les está hablando? ¿Qué creen ustedes? Magna, ¿por qué crees que Jesús hablaba 2000 años atrás? ¿Por qué no se cayó la boca? ¿Qué pensás? Porque nos ama. Exactamente, nos ama. Nos ama tan profundamente que mostró el camino. Estaba educando, tanto en la teoría como en la práctica, en sus acciones. Y son cosas muy sagradas. Debemos leerlo con mucha oración, debemos leerlo de manera tal que esto es algo que Dios quiere que yo practique, si es que quiero cultivar mi corazón. ¿Cuál es el título del sermón? Cultivemos nuestro corazón, desarrollemos nuestro corazón, desarrollemos nuestro espíritu. Entonces necesitamos la palabra de Dios primero, porque la palabra nos guía en lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, qué es bueno y qué es malo para nuestra vida eterna. Pero a su vez no es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Debemos ponerla en práctica. Si solamente escuchamos la palabra de Dios y estamos en el tope de una montaña, no hay verdadero crecimiento espiritual. Tendremos paz interior, tendremos tranquilidad, pero no hay crecimiento. El crecimiento es cuando vamos y amamos. Incondicionalmente, 360 grados, a quien yo tengo a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, al costado y al otro costado. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer y a vivir. Siempre le digo a mis hijos, cuando ustedes van a abrir la boca, digan algo que inspire. Yo cuando lo veo a Miguelón, digo algo que lo inspire, que lo eleve. Digo cosas buenas, preciosas, porque así es como Dios nos ve. Cuando hago algo con mi cuerpo, de la misma manera, servir, amar, elevar. Ahora, ¿es fácil o es difícil? Es difícil para muchos, pero lo que tenemos aquí, precioso de este tiempo, es el cómo lograrlo. Cómo vivir así. Por eso que hoy no sea la última, sino que sea la primera, y vamos a encontrarnos para estudiar. ¿Cómo ser realmente una persona de amor verdadero?
Por eso Jesús dice sobre el final en el 5:48, sean perfectos, ¿no es cierto? Lo hablamos ya varias veces. Uno realmente puede amar como Dios ama. No hay ningún límite. Somos nosotros los que limitamos que Dios manifieste toda su divinidad. ¿Y quién se encarga de convencernos que no podemos? Sí, Satanás, el diablo. Ayer estaba hablando con uno de mis hijos. Bueno, tengo dos, así que si no es uno es el otro. Por algo que había sucedido. Le dije, hijo, tenés que estar en guardia. Satanás quiere destruir tu vida eterna, tu vida espiritual. Tenés que mirarte como si vos fueras Satanás. Está así, como una leona. ¿Vieron que no se mueve? Y apenas ve la oportunidad, agarra así del cuello, that's it. De la misma manera, hijo, cuidado, en guardia, siempre en guardia. Así como Dios nos ama y nos quiere hacer crecer y desarrollar, Satanás quiere todo lo contrario. ¿Por qué a veces vienen esos pensamientos raros? Esas críticas. Mirá a Mario Polinar, ¿qué se cree ahora que está casado? Ahí quédate a la mujer. ¿Qué? Mirá al otro Mario, todos los Marios son mierda. Sí, mirá a Fernando, que se cree que ahí se fue a New Hampshire. Mirá a Alejandra. Eso no es de Dios, no es de Dios. Obviamente que no es de Dios. Dios es todo lo contrario. Qué hermoso que es Mario, qué orgulloso que estoy de mi hijo. Está creciendo, está orando, se está esforzando. El otro Mario también. Fernando, Alejandro, etcétera, etcétera. Esa Matilde. Matilde. María. Entonces, oíste, pero vamos a retomar. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, odiarás al enemigo. Yo os digo, amar a vuestros enemigos. Amarlos. ¿Quiénes son los enemigos? Claro, quizás no es como 2000 años atrás los romanos, pero enemigo básicamente es aquel hijo o hija de Dios que no hace lo que a mí me gusta que está haciendo, o que no estoy de acuerdo. Aún así, amar es la única manera de cambiar este mundo. Ese amor incondicional. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que está haciendo algo malo o algo injusto, y aún así nosotros amamos. Y amamos, y amamos. Y debido a ese amor tan incondicional que impacta, después podemos enseñar, y volvemos a amar, y volvemos a enseñar. Aún esa persona que está haciendo tanta maldad, va a cambiar algún día, va a ser tocado. Por eso él dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Algunos conocen esta diapositiva, otros no. Resumiendo, ¿cómo